Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a leer la historia que Original Poster u OP comparte en Reddit. OP cuenta sobre la violencia física que él vivió cuando era chico y cómo en un momento de ira le hizo lo mismo a su hijo que él juró que nunca iba a hacerle. Y un año después nos deja una actualización que no es positiva. Si se encuentran en un momento en el que este tipo de temática le va a generar sensaciones negativas, por favor pasen de esta historia y nos vemos en la siguiente ocasión. Sé que solamente son publicaciones de Reddit, pero uno nunca sabe al otro lado de la pantalla qué es lo que estamos atravesando o cuáles son las historias de cada uno. Así que prefiero advertirles, antes de empezar con esta historia, si deciden quedarse, ya están informados y como siempre les pido por favor algún tipo de interacción con el video, que ayuda muchísimo al canal. Ahora empecemos con esta historia. Golpeé a mi hijo. 29 de septiembre del 2024. He fracasado como padre. Cuando mi hijo era pequeño, era un niño encantador, de buen corazón, considerado. El tipo de niño que corría hacia ti con una sonrisa tan pura que podía iluminar una habitación. Me prometí a mí mismo que nunca experimentaría el tipo de infancia que yo tuve. Sin miedo, sin abusos, sin pisar cáscaras de huevo, aterrorizado por la próxima explosión de ira. Pero las cosas cambiaron en los últimos años. Empezó a portarse mal, con pequeñas cosas como faltar a la escuela, mentir y escabullirse. Pensé que solo era la rebeldía adolescente normal. Intenté ser paciente y comprensivo. Me dije a mí mismo que los niños pasan por etapas y que esta era solo su forma de probar los límites. No quería ser demasiado duro, no quería convertirme en el monstruo con el que crecí. Pensé que si le mostraba amor, volvería a ser el niño que conocí, el niño que crié. Ayer se me acercó y me pidió más de $1000. Había dejado embarazada a su novia y necesitaba dinero para abortar. Fue, por supuesto, un shock enorme, pero sabía que mi papel como padre era apoyarlo. Acepté, pero le expliqué que un aborto no costaba tanto dinero. Fue entonces cuando me dijo que el dinero no era solo para el aborto, sino para convencer a su novia de que abortara. Ella se negó a interrumpir el embarazo debido a sus creencias religiosas y mi hijo pensó que si le daba suficiente dinero podría hacerla cambiar de opinión. No podía creer que el hijo que crié se hubiera convertido en alguien que creía que podía usar el dinero para controlar el cuerpo de otra persona. Tuvimos una pelea a gritos y él se fue, furioso, a su habitación. Llevo casi una década cuidando a un chico de la edad de mi hijo. Es una situación complicada, pero es un pariente que ha estado viviendo con nosotros la mayor parte del tiempo debido a algunos problemas familiares. No lo he adoptado oficialmente, pero lo considero un segundo hijo. Nos oyó discutir y se sinceró conmigo. Me contó todo sobre cómo era realmente mi hijo en la escuela, cómo tenía fama de abusador y acosaba a otros estudiantes, especialmente chicos LGTB con discapacidad mental o de familias pobres. Lo peor fue que incluso acosaba a su propio hermano adoptivo. Se burlaba de él por el trauma que había vivido en su infancia, el mismo trauma que yo había vivido en la mía. Estaba furioso, devastado, porque tenía tanto miedo de convertirme en mi padrastro que dejé que mi hijo me pisoteara a mí, a su hermano, a todos. Lo confronté. Quería darle una última oportunidad para que mostrara algo de remordimiento, pero no lo hizo. Simplemente me miró desafiante, incluso con aire de grandeza, sin disculpas, sin arrepentimiento, sin comprender el dolor que había causado. Lo reconoció todo y lo defendió, diciendo que solo se estaba divirtiendo. Luego hizo un comentario horrible sobre que mi hijo adoptivo buscó todo lo que le había pasado. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Lo golpeé. Incluso escribir esas palabras me dan asco. Golpeé a mi hijo y luego lo golpeé una y otra vez. Juré que nunca sería como mi padrastro, que nunca les pondría una mano encima a mis hijos, pero en ese momento perdí el control, lo perdí todo. En cuanto lo golpeé, la mirada en sus ojos cambió. Era la misma mirada de miedo que tenía de niño, cuando la ira de mi padrastro se convertía en violencia. Solo paré porque me di cuenta de que lo había hecho sangrar. Salí de mi ira, pero ya era demasiado tarde. De hecho, se estremeció cuando intenté curar la herida. Mi propio hijo me tiene miedo. Mi esposa y mis hijas lo vieron todo y no me han vuelto a hablar. ¿Cómo se enmienda algo así? ¿Cómo se perdona uno a sí mismo cuando ha hecho justo lo que juraba no hacer nunca? ¿Cómo se mira a los ojos a los hijos cuando uno se ha convertido en la persona que siempre temiste ser? Mi padrastro solía decirme que cuando llegara a su edad vería las cosas desde su punto de vista y entendería por qué me hacía todo lo que me hacía. Hice todo lo posible por no convertirme en él. A medida que mi hijo crecía, pensé que por fin había roto el ciclo. Cuando descubrí lo que había hecho, me pregunté si tal vez no lo había roto
roto después de todo. Si tal vez solo se había saltado una generación, tenía la creencia subconsciente en mi cabeza que tal vez si lo golpeaba lo suficientemente fuerte, podría de alguna manera purgar el mal que había hecho. Y todo esto me convirtió en lo que más odiaba en este mundo. No puedo evitar preguntarme si mi padrastro también estuvo en mi lugar alguna vez. ¿Juró no ser su padre hasta que llevé las cosas demasiado lejos y no tuvo más remedio que encaminarme de nuevo hacia el camino correcto usando la única forma de crianza a la que había estado expuesto? ¿También se horrorizó de sus propias acciones al principio? ¿Cuántas veces más me golpeó antes de aceptar convertirse en el tipo de hombre que abusa de su propio hijo? Solo espero que mi hijo me perdone algún día, pero nunca podré perdonarme a mí mismo. Ahora leeremos algunos comentarios. No diré que no estuvo mal lo que hiciste, porque lo estuvo, y deberías buscar ayuda para tu trauma sin resolver y tu problema de ira, si es que lo es. No soy psicólogo, pero creo que los golpes que le diste a tu hijo al intentar comprar a su novia y la acusación de que era un acosador y un tipo realmente malo revivieron tu trauma infantil. Pero hoy eres un adulto y puedes defenderte. Tal vez sea una especie de estrés postraumático. Segundo, deberías revisar ambos asuntos. El embarazo. Habla con su novia, si sus padres saben cómo ayudarla. Manténganse unidos, pero primero habla con la chica. Es su decisión informar a su familia, no la tuya. Apóyala. Tercero, aclara si las acusaciones son ciertas. Dile a tu hijo adoptivo que le crees, pero tienes que verificarlo. Quizás habla también con tus hijas. Puede que haya más. Espero que no, pero busca ayuda profesional y habla con tu esposa sobre todo esto. Respecto a tu hijo, wow, solo cómo manejó lo del embarazo, qué imbécil. Opie responde, tienes razón, sé que necesito ayuda, juro que no soy un hombre violento, no voy a mentir y decir que no me enfureció cuando me enteré del soborno para el aborto, pero descubrir que además era un abusador fue el punto de quiebre. Quizás sea una forma de estrés postraumático, o quizá solo sean años de ira reprimida que nunca superé. Sea lo que sea, necesito enfrentarlo. Mi hijo adoptivo me mostró pruebas desde el principio, tenía capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, incluso algunas fotos y videos. Normalmente habría intentado darle el beneficio de la duda y verificar las cosas primero, pero ver todas estas pruebas solo me reafirmó aún más en que mi hijo iba por mal camino. También tienes razón sobre la novia de mi hijo. No puedo imaginarme cómo se siente. No puedo imaginar que mi propio hijo le hiciera algo así. Me aseguraré de hablar con ella primero, en lugar de ir directamente a su familia, pero tengo mucho que hacer por ahora y no creo que esté listo para lidiar con esto inmediatamente. Lo que me preocupa es hablar con mi ex, la madre de mi hijo. No ha estado muy involucrada en su vida, pero le tiene mucho cariño y no me gusta pensar en cómo reaccionaría al enterarse de lo que le hice a nuestro hijo. Tendré que hablar con mis hijas también, asegurarles que jamás se me ocurriría golpearlas, aunque ¿qué probabilidades hay de que lo crean? Si yo estuviera en su lugar, definitivamente no lo haría. La menor solo tiene 7 años. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años por qué su papá golpea a su hermano hasta hacerlo sangrar? Me diste mucho en qué pensar. Necesito hablar con mi esposa, necesito hablar con todos mis hijos y necesito buscar ayuda profesional para todos. Me aterra lo que pueda descubrir, pero es mejor que dejar que las cosas sigan supurando en la oscuridad. Solo espero que no sea demasiado tarde para reparar el daño que he causado. También necesitas que tu hijo vaya a terapia. Necesita ayuda de verdad. Estoy bastante seguro de que incluía a su hijo en la parte necesito ayuda profesional para todos. Seguro que sí, pero habla muchísimo de él mismo. Parecía que necesitaba ser reiterado, y por lo visto no soy la única persona que piensa eso. Opie regresa con una actualización. Un año después, el 1 de octubre del 2025, mi hijo escapó para vivir con mi padrastro. No puedo creer que esté escribiendo esto. Lo tenía todo bajo control. Le pedí disculpas a mi hijo y le prometí ser un mejor padre. Le conté todo sobre mi infancia, sobre el miedo, el abuso y las noches que pasé escondido en mi habitación porque le tenía mucho miedo a mi padrastro. Le dije cuánto deseaba protegerlo de todo eso y lo avergonzado que estaba de haber repetido la misma historia. Contra todo pronóstico, me perdonó. Hablé con mi ex, la madre de mi hijo, y no podría estar más agradecido por su ayuda. Puede que no tuviéramos una relación perfecta, pero
pero ella ama de verdad a ese chico y que ella hablara con él fue fundamental para que me perdonara. Admitió que se había equivocado y que necesitaba disculparse con su hermano, con su novia y con los niños del colegio a los que había lastimado, y lo hizo uno por uno. Su novia aceptó sus disculpas y decidió quedarse con él, y hablé con sus padres sobre la crianza del bebé. Todo salió sorprendentemente bien y me apoyaron muchísimo, y acordamos dividir el cuidado de los niños al 50% en su casa y en la nuestra. Cuando nació la bebé, algo en todos nosotros cambió. Abrazar a mi nieta por primera vez fue como si la vida me diera otra oportunidad. Mi hijo también dio un paso al frente. No era perfecto, pero lo intentaba. Ambos empezamos a ir a terapia. Reconstruimos la confianza poco a poco. Las cosas estaban mejorando. Hace 2 días oí a mis hijos discutir por algo que ni siquiera recuerdo. Intenté calmar la situación, pero ninguno me escuchaba. Entonces, mi hijo empezó a golpear repetidamente a su hermano, quien se quedó ahí parado, recibiendo los golpes mientras intentaba protegerse. Y lo único que podía pensar era en cómo me pegaba mi padrastro y en cómo yo me quedaba ahí, encogido de miedo e impotente, rezando para que alguien me defendiera. Y cuando miraba a mi hijo, la única cara que veía era la de mi padrastro. Rompí nuestra promesa y lo golpeé de nuevo. Se quedó paralizado cuando lo golpeé y debería haberme detenido ahí, pero no lo hice. Y la maldad dentro de mí, que me hizo perder el control la primera vez, se apoderó de nuevo y no pude dejar de golpearlo. Retrocedió, perdió el equilibrio, cayó sobre una mesa auxiliar y se estrelló de cara contra un jarrón de cristal. No lloró la primera vez que lo golpeé, pero esta vez sollozaba y me suplicaba que no le hiciera daño. Y verlo destrozado y asustado me dio ganas de salir de mi propia piel. Llamé a una ambulancia y le dije que estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad si me denunciaba, ya que entendía perfectamente por qué ella no se sentiría seguro a mi lado. Pero cuando le preguntaron qué había pasado, mintió y dijo que fue un accidente. Mintió para protegerme, incluso después de haberle hecho tanto daño. Igual que yo mentí para proteger a mi padrastro porque, con el síndrome de Estocolmo, me había convencido de que era la única persona que me querría. Ayer, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de mi esposa diciendo que mi hijo le había enviado un mensaje diciendo que había empacado sus cosas y se había mudado con mi padrastro. Ni siquiera sé cómo respirar ahora mismo. Mi propio hijo ahora vive con el mismo hombre que me inculcó el miedo. Pasé toda la vida protegiéndolo de traumas como los que yo experimenté solo para enviarlo directamente a sus brazos. Ya ni siquiera puedo decirle que lo siento de una manera que importe. Juré protegerlo de hombres como mi padrastro y ahora mi padrastro lo protege de mí. Es casi como una retorcida tragedia griega. Soy una persona horrible. Ahora leeremos algunos comentarios. Has escrito esto como si golpear a tu hijo fuera la única opción para defender al otro. No lo era. Oye, ya basta. Hijo, vete a tu habitación. Ambas probablemente habrían tenido el efecto deseado. Interponerte entre ellos dos habría tenido el efecto deseado. Sacar a uno de ellos de la situación habría tenido el efecto deseado. Tu hijo necesita terapia. Tú necesitas terapia. Y tu otro hijo probablemente también la necesita. Cada uno por diferentes razones. Pero todo debido al trauma generacional en tu linaje. Trabaja en ti mismo y ayuda a tu hijo. Deja que se calme. Luego, ofrécele terapia. Incluso si se queda en casa de tu padrastro. Dile que es bienvenido a casa cuando quiera, que quieres disculparte con él y que debe disculparse con su hermano. Así que tu hijo fue abandonado por su madre, criado por ti con tu nueva esposa e hijos y otro hijo que adoptaste. Si no me equivoco, probablemente se sintió invisible, marginado y reemplazado por todos. Parece que tú eras el monstruo y que él está mejor con tu padrastro. Por favor, déjalo en paz, eres peligroso y no tengo ni idea de cómo sigues casado. Todas estas personas que excusan tu comportamiento están profundamente perturbadas. Sigues intentando excusarte y no has asumido tu responsabilidad. Tu pobre hijo no tiene a nadie y es culpa tuya. Aquí llegamos al final de esta historia. Realmente no sabría qué decir. Algunos comentarios dijeron que esto era mucho más complejo de lo que Reddit podría ofrecerle. Y puede ser, yo solamente podría opinar de por qué el hijo se fue con el padrastro. Creo que se fue a vivir con el padrastro porque es la única persona a la que su padre le teme. Así que si vive con el padrastro, lo abuse o no, lo maltrate o no, lo golpee o no, al menos su padre no va a hacerlo. Es lo único que se me ocurre. Ya lo otro, que tuvo una hija, que es un padre adolescente, que es un bully de la escuela y que se va fácil a los golpes, no tendría idea de por qué es así o si realmente se tomaron medidas para tratar esos temas. Porque como dijo un comentario, él no vive con su mamá y Aupi mencionó que su mamá le tiene cariño y que lo ama, pero que no está muy involucrada y eso puede generar resentimientos. Porque es así cuando uno es adolescente.
no sabe cómo manejar sus emociones y OP es un adulto que no aprendió a hacerlo cuando era adolescente tampoco, así que no creo que haya sido un ejemplo, no porque él no haya querido, pero es porque es algo que ni siquiera él sabe, y por eso mismo, cuando se enfrentó a una situación de estrés similar, solamente pudo responder a los golpes. ¿Ustedes qué opinan de OP? Claro que le falló a sus hijos. ¿Seguirían casados con alguien así? Sé que en los comentarios de Reddit siempre mandan a la gente a diestra y siniestra a terapia, como si fuese algo tan sencillo. Aunque uno tenga todas las intenciones, a veces puede ser muy inaccesible para muchas realidades. No todos cuentan con los recursos para simplemente ir a terapia. A OP sí le hizo mucha falta antes de empezar a tener su propia familia. Y algo tan claro como dijo ese comentario, habían muchos escenarios en los cuales él podría haber disipado la situación. No se le ocurrió ninguno. Claro que parece obvio, una vez uno lo leyó o lo vivió en su propia vida, pero alguien que nunca lo experimentó no lo sabe. La primera vez rompió algo que jamás va a poder enmendarse, y la segunda, a mi parecer, lo consolidó para siempre. Para mí es una historia muy difícil. ¿Ustedes qué opinan? Realmente me interesa mucho saber qué hubiesen hecho en esta situación. Yo me siento demasiado limitada. ¿El hijo de OP aún puede mejorar? ¿Puede cambiar? Tiene menos de 18 años, ya es papá. Me encantaría hablar de él como si solamente fuera un hijo, pero ya no lo es. Tiene un ser vivo a su cargo. Si bien reacciona como un adolescente con los exabruptos emocionales, ya no es un adolescente normal, porque es papá. Sus acciones tienen consecuencias, así que no quiero tener una opinión dura con un adolescente, pero ya no es solamente un adolescente. Por esto mismo me siento demasiado limitada en mi opinión o en el poder realmente comprender la situación, y me interesa muchísimo leer sus opiniones. Tal vez tienen una perspectiva mucho más rica que la mía. Si gustan compartirla en la caja de comentarios, saben que me encanta leerlos. Muchas gracias por acompañarme en esta historia un poco dura, al menos para mí. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.